entonces hermanos, hablábamos y decíamos que en eso estábamos del párrafo 4. Entonces, hoy vamos a concluir este artículo, vamos a ver el párrafo 5, el párrafo 6 y el párrafo 7. Sí los alcanzamos a abarcar, ya que no tienen bastante profundidad estos párrafos. Ok, entonces, artículo 3 del decreto de Dios, párrafo 5. Lo voy a leer y dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Ok, este párrafo, hermanos, nos está hablando nuevamente o hace una referencia a lo que habíamos visto en el párrafo 2, ¿verdad? Hace como un refuerzo de lo que ya habíamos visto y estudiado en el párrafo 2, que Dios no vio en nosotros ninguna causa buena o ninguna obra en nosotros para que Él, en su conocimiento anticipado, decidiera elegirnos, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Segunda de Timoteo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí es claro este versículo, en 2 de Timoteo, es muy claro y nos dice que el Señor nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras. Entonces, esa palabra conforme, que dice conforme a nuestras obras, esa palabra conforme viene de una palabra griega que quiere decir según. Entonces, este versículo diría: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras. Entonces, hermanos, el Señor nos salvó y llamó por su pura misericordia, por su pura gracia, ¿verdad? No porque Él ya había visto en nosotros alguna obra. Recordemos que la postura o los arminianos, quien tienen inclinación en esta postura de Jacobo Arminio, dicen que Dios, en su conocimiento anticipado, Él predestinó a las personas que iban a ser salvas. ¿Por qué? Porque Él ya había visto de antemano quién le iba a aceptar y quién no. Entonces, como Él ya había visto de antemano quién le iba a aceptar y quién no, a los que lo iban a aceptar, el Señor predestinó, ¿verdad? Pero hermanos, si así fuera, que el Señor vio por antemano quiénes lo iban a aceptar, entonces estamos hablando que se necesita obra mezclado con gracia, ¿verdad? Porque el Señor vio quién obró que lo iba a escoger, y sobre esa obra el Señor derramó su gracia. Entonces, esto pudiera decir: Dios me escogió porque en su conocimiento anticipado, que todo lo ve, vio cómo yo hacía mi obra de aceptarlo. Entonces, como Él vio cómo yo hacía mi obra de aceptarlo, por eso Él me escogió. Si esto fuera así, hermanos, entonces no sería sola gracia, repito, sino que sería una obra combinada con gracia. Es por ello que nosotros creemos en las 5 solas, y una de ellas es sola gracia. Creemos que solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo
somos salvos, somos preordenados. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que Él nos escogiera. Miren, la otra vez estaba hablando con mi esposa y yo creo que la mayoría de ustedes, o si no es que todos, han visto ahorita esta famosa persona que sube videos que le apodan el mentado chiquilín de la patrulla espiritual, y anda por la calle y anda juntando a los tazos dorados, ¿verdad? Ve personas indigentes y les grita, no, coqueto, hermoso, tazo dorado, te han dicho que eres un tazo dorado, ¿verdad? Y cuando llega con estas personas indigentes, drogadictas, él le dice, me admira la capacidad que tienes para sufrir, les dice él. Y yo le decía a Chantal, mira, cuando yo veo este video, yo puedo ver la condición del hombre, porque él llega y les dice, mira, yo vengo de una clínica, yo vengo a ofrecerte salvación, yo vengo a ofrecerte en este momento una cama, un techo, comida, que ya no te sigas drogando, que ya no sigas durmiendo en la calle. Y yo no sé si ustedes han visto un video donde alguien diga, sí quiero. Ninguno. Todos dicen, no, gracias, no quiero. Por eso, la última vez en una reunión que tuvimos decíamos, el hombre es culpable. O sea, el hombre meramente decide no ir a Dios. Y por eso el hombre va a ser juzgado, ¿verdad? Porque si el hombre no tomara la decisión de no ir a Dios, pues ¿cómo lo iba a juzgar Dios? ¿Verdad? Pero ninguno toma la decisión, ninguno dice, yo quiero. Y es por eso que él le cita el famoso versículo Lucas 14:23, ¿verdad? Y le dice, pues en este momento vas a comenzar a flotar y no vas a sentir los pies, y ve por los vallados, ve por las calles, y empieza a citarlo, fuérzalos a entrar, y lo levantan y lo suben, hermanos. Parió la cochi, hermanos. En el mundo espiritual es igual. Es el Señor quien nos fuerza a entrar. Es el Señor quien nos llama. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y esa palabra atraer es arrastrar con violencia. En el idioma original, arrastrar con violencia. ¿Y por qué somos arrastrados con violencia? Porque el Señor permite una situación en nuestra vida violenta para llegar a los pies de Cristo. Para llegar a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, aquí hablamos que no es por algo bueno. Y veíamos, volviendo a esto de la patrulla espiritual, ¿qué de bueno ven en ese vagabundo? ¿Qué de bueno ven? ¿Qué puede aportar? No puede aportar nada bueno. No puede aportar nada bueno. ¿Quién da un peso por ellos? Nadie. Es igual, hermanos. El Señor, viendo de antemano, no veía nada bueno en nosotros. Nada bueno, nada. Y es el Señor que en su gracia y su misericordia, Él nos predestina. No porque haya visto una obra buena en nosotros. No vio nada bueno. No hay quien busque a Dios. Y es el Señor quien ha decretado la salvación a nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11 al versículo 12. Ya lo habíamos leído la semana pasada, pero lo volvemos a leer. Romanos 9, 11 al 12 dice, pues no habían aún nacido, hablando de Jacob, de Jacob y Esaú, dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Otra vez, el Señor no te escogió por obras que hubiese visto de antemano, sino por su pura gracia. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor.
Hermanos, entonces, el párrafo 5 hace como una recapitulación del párrafo 2 y hace un refuerzo que no es por obras, que el Señor ha decretado, ha preordenado, o nos ha decretado o ha preordenado para salvación, sino por su pura gracia. Y esto hace que el Señor se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ¿verdad? Entonces pasamos al párrafo 6, vamos a pasar ahí al párrafo 6 de nuestro artículo 3, y dice: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Ok, hermanos, no perdamos el enfoque. ¿Por qué se hizo esta confesión de fe? ¿Sí recuerdan por qué se hizo? ¿Por qué? Punto número 1, se hizo para contrarrestar la reforma, el Concilio de Trento, ¿verdad? Porque recuerden que el Concilio de Trento fue un contraataque a la reforma protestante, ¿verdad? Entonces, como se hizo el Concilio de Trento, entonces los hermanos bautistas se juntan y empiezan a establecer su confesión de fe. Y también recordemos que había algunos hermanos, no quiero decir que no eran creyentes, pero a lo mejor uno de ellos sí eran hermanos, y de ellos eran los anabautistas, que se fueron hasta un extremo, se fueron hasta lo radical. Pero dentro de esos extremos, hermanos, hubo un extremo, que hubo un enfoque en estos extremos que decían de esta manera: aunque antes nosotros no conocíamos al Señor, porque en nuestra vida hay un antes y un después de haber conocido al Señor. Entonces dice, aunque nosotros antes no conocíamos al Señor, al ser predestinados ya éramos hijos. Entonces siempre fui yo salvo. Y claramente, hermanos, eso es una herejía. ¿Sí o no? Aunque yo era predestinado, yo no era hijo. Y este punto decía, aunque nosotros no le conocíamos, ya éramos hijos y ya habíamos sido adoptados por el Señor. Pero la Escritura no nos enseña eso. Aunque ya era, por eso el párrafo 7 dice, aunque nosotros éramos preordenados, predestinados a Dios, deja leértelo, dice, Dios ha preordenado todos los medios para sus escogidos, para sus redimidos, y son llamados eficazmente por su Espíritu Santo a su debido tiempo. Y ese es el punto, a su debido tiempo. Hermanos, nosotros antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de ira. Aunque ya éramos predestinados. Y alguno yo sé que puede decir, ¿y si uno se moría antes qué? No, es que a Dios no se le escapa nada. Y al pensar de esa manera es pensar en una mente humana. A ver, y si uno se moría antes de tener este encuentro con el Señor, ¿qué pasaría? No, es que el Señor ya tiene todo preordenado.
Por eso son los decretos de Dios. Ya Dios tiene todo decretado a su debido tiempo, ¿verdad? Aunque tú a veces digas, ¿y por qué? A mí me hubiera gustado conocer al Señor de joven y le hubiera entregado mis mejores años. El Señor tenía decretado su tiempo. Y esto es lo que quiere hacer, esto es lo que nos enseña la confesión bautista. O sea, que no nos fuéramos hasta ese extremo, ¿verdad? Que el hecho de haber sido nosotros predestinados, preordenados, aún no éramos hijos, aún no éramos salvos, solamente hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Hubo un tiempo que fuimos hijos del diablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí podemos encontrar una palabra clave que es alcanzar salvación. Y obviamente si estamos hablando de alcanzar salvación, esto habla que antes no la teníamos. No teníamos la salvación. Aunque éramos predestinados, no teníamos la salvación hasta que Dios provee los medios necesarios para ser llamados eficazmente por su Santo Espíritu a su debido tiempo. En pocas palabras, hasta que el Señor te llamó y te dijo, tazo dorado. ¿Ah? Hasta que el Señor te llamó. Por eso es, hay algo que se conoce en la doctrina como gracia irresistible, ¿verdad? ¿Quién puede resistirse a su llamado? Pero el mejor término de gracia irresistible es llamamiento eficaz, ¿verdad? Porque puede decir, no, pues alguien sí puede resistirse al llamado. El mejor término es llamamiento eficaz. Que Dios al que llama trae eficacia, viene hacia el Señor. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso digo, antes no éramos adoptados, no pertenecíamos al pueblo del Señor, a la iglesia de Cristo, pero ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo, aunque ya estábamos preordenados, ¿verdad? Y lo que quieren cuidar los hermanos bautistas es que las personas no caigan en esos extremos y realmente en ellos no puedan marcar una diferencia de un antes y un después. Hermano, toda persona que se diga creyente, en su vida debe de haber un antes y un después. Si en tu vida no hay un antes y un después, dudo que seas nacido de nuevo. Ojo, hermanos, y eso puede pasar con muchas personas que son conocidos como niños de cuna cristiana. Niños de cuna cristiana. ¿A qué hablo con esto? Niños que nacieron con sus padres ya siendo creyentes y que nada más tienen el concepto de lo que es la iglesia el cristianismo
Y ellos dicen, pues es que yo desde chiquito yo ya era cristiano. No, no, nadie nace siendo cristiano. O es que yo estaba en la iglesia y siempre estaba ahí con mis papás y pues ya poco a poquito me fui involucrando, empecé en el ministerio, en la alabanza y luego me fui para allá con los niños y luego con diáconos y luego aquí, luego allá y aquí estoy. No, no, eso no es una conversión. Eso no me habla de un antes y un después. Eso me habla de tu vida secular, de una conducta aprendida, ¿verdad? Ahorita mi hijo Renato trae algo mucho en mente y me dice, papá, yo cuando sea grande quiero hacer dos cosas. Quiero ser pastor y quiero ser karateca o luchador, algo así, ¿verdad? Me dice, quiero predicar y quiero luchar. Y yo lo veo en el sentido espiritual, digo, luchar contra las tinieblas. No, no es cierto. Pero, hermanos, ¿qué es lo que él ve? Algunas personas irían a este extremo y dirían, mi niño ya tiene el llamado, vámonos poniéndole a predicar el domingo, que vaya agarrando. No, hermanos, pues obviamente tiene una conducta aprendida, ¿verdad? Y aspira a ser como su papá y digo, qué bueno, gloria a Dios, y qué bueno si el día de mañana el Señor lo llama para eso, pues gloria a Dios. La iglesia lo verá y la iglesia dirá. Pero es eso, hermanos, lo que los hermanos bautistas querían cuidar. Entonces, también en este mismo párrafo podemos encontrar que solo Cristo redime, ¿sí se dice así? ¿Redime? Sí, ¿verdad? Solo Cristo redime a los suyos y no a nadie más. Y no a nadie más. Y aquí algunos pueden decir, esto suena muy elitista. Esto suena como muy elitista. ¿Cómo que nada más redime a los suyos y no a nadie más? Hermanos, una cosa es tener el conocimiento intelectual de Cristo y otra cosa es ser redimido por Cristo. Es algo totalmente distinto. De hecho, vamos a Juan capítulo 6, versículos 64 al 65. Juan 6, 64 al 65. Amén. Ok. Juan 6, 64 al 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermano, por eso no podemos decir que un hombre que no ha sido predestinado, ojo, ningún hombre que no ha sido predestinado puede ir a Dios o va a ir a Dios. Por eso yo les digo, hermanos, que esta doctrina para mí es muy importante, porque especialmente esta doctrina hace que tengamos diferencias con otras iglesias hermanas. De inclusive yo con los pastores que me junto cada 2 meses a desayunar, soy el único de todos los pastores que cree esta postura. Todos los demás no creen esta postura. Soy el único. Entonces, hermanos, y yo sé que al nosotros aceptar esta postura, algunos hermanos pueden pensar, porque de hecho yo te lo he comentado, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, esta postura me la enseñaron de un lado muy cruel. A ver, ¿cómo que solamente Dios salva a aquellos que Dios ha predestinado? Me decían. A ver, entonces, ¿qué si una persona que no ha sido predestinada quiere ir al Señor y le dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame? Y Dios le va a decir, no, yo no te puedo salvar porque a ti no te predestiné. Me enseñaban y me decían,
yo no creo en una clase de Dios así. Y yo decía, pues sí. ¿Cómo alguien va a ir al Señor y decirle sálvame? Y el Señor le va a decir, no, como a ti no te predestiné, yo no te voy a salvar. Hermanos, pero no es así. No olvidemos, y aunque suene feo esta palabra, que el hombre odia a Dios. El hombre odia a Dios. Jesús fue bien claro, hermanos. Y Jesús dijo, el que no es conmigo, es contra mí. O sea, no hay 3 bandos, no hay 4 bandos, no hay 5 bandos, no hay alguien medio cristiano o ese cristiano carnal. O eres o no eres. O aceptas mi voluntad o no la aceptas. O tomas tu cruz o no la tomas. O me sigues o no me sigues. No hay más. No hay más. Entonces, cuando nosotros decimos o creemos que el hombre por su propia cuenta va a buscar a Dios, estamos poniendo en el hombre esa moralidad, que hay una probabilidad de que el hombre tiene algo de bueno ahí, que eso algo de bueno, esa chispita puede hacer que vaya y busque a Dios. Y no es así. La Biblia nos enseña que no hay nada bueno. El hombre odia a Dios y jamás irá en busca de Dios, porque dice, y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Hermano, antes de ser creyente, antes de ser regenerado, antes de ser nacido de nuevo, si te decían, vamos el domingo a la iglesia o vamos el domingo a un pachangón, ¿qué elegías? Claro. ¿Qué elegías si te decían, vamos a juntarnos 1 hora a estudiar la Biblia o vamos a aventarnos todo un día de ver El Señor de los Anillos? Bueno, algunos siguen eligiendo, ya salió uno, siguen eligiendo El Señor de los... Nada, no es cierto. Pero, ¿qué elegías? ¿Quién elegía lo bueno? Cuando te llegaban a invitar a la congregación y te decían, vamos, ¿y cuánto dura? ¿Tanto? No, 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 ¿cómo no? Porque el hombre aborrece la luz. El hombre ama las tinieblas. Así es, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 26. Juan 10, 26. Está hablando Jesús y dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hermanos, y este párrafo también nos enfoca que no podemos decir que un hombre una vez fue redimido por Cristo, pero después él decidió ya no seguirlo y perder su salvación. Es que él antes era cristiano, pero ahora ya no es cristiano. Ya no está, se alejó. No, nunca fue cristiano. Nunca fue redimido por Cristo. Porque si hubiese sido redimido por Cristo, Cristo vela por los suyos. Vela por los suyos. Lo que ese hombre tenía era nada más un conocimiento intelectual de Cristo, pero no había sido redimido por Cristo. Por Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos
son de nosotros. No todos son de nosotros. ¿Quedó claro el párrafo 6? Ok, pasemos a nuestro párrafo 7 y para concluir el artículo 3. Párrafo 7 de nuestro artículo 3. Y este es muy cortito y muy simple. Dice, la doctrina del profundo misterio. Fíjense cómo lo mencionan los hermanos bautistas, La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que el hombre, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Hermanos, yo sé que algunos creen y dicen, es que como esos de la predestinación, como esos de los de salvo siempre salvo, esos que predican eso, pues sí, les gusta predicar eso, porque en la noche se van de baile, hacen lo que quieren, viven como quieren, y al final dicen, salvo siempre salvo, yo fui predestinado por el Señor. No, quien haga eso no es creyente. Quien haga eso no ha comprendido la doctrina de la predestinación, porque si realmente has comprendido este misterio, este profundo misterio de la predestinación, eso te lleva, aquí dice, a una reverencia, una admiración a Dios, humildad, alabanza, diligencia y un abundante consuelo. Hermano, qué consuelo nos da saber que es Dios quien nos ha predestinado, que no es por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, sino meramente por su gracia y misericordia, que Él nos escogió. Por eso dicen los hermanos, esta doctrina debe tratarse con prudencia y cuidado. No exaltarse, hermanos, y decir, yo soy de los predestinados. No, porque realmente alguien que ha sido predestinado no sería así. Yo no andaría por el mundo jactándome y diciendo, yo soy de los que el Señor ha predestinado, ¿y tú serás? Jamás. Jamás. Pero también esta doctrina, hermanos, al comprenderla, al estudiarla y profundizarla, esta doctrina me hace descansar y no estar pensando en decir, ¿y yo seré predestinado o no seré predestinado? ¿Y seré salvo o no seré salvo? Y quizás puede surgir aún esa pregunta en ti. Puede surgir esa pregunta en ti. ¿Y yo seré predestinado o no seré predestinado? ¿Y yo seré salvo o no seré salvo? Nuestro Señor Jesucristo nos deja algo muy claro. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Hermanos, aquel que realmente ha comprendido esta doctrina y realmente ha nacido de nuevo, lleva las marcas del Evangelio. ¿Y sabes cuáles son las marcas del Evangelio? No quieras pensar que las marcas del Evangelio son las pedradas que te han aventado por predicar a Cristo, o porque ya no te habla tu mamá o tu papá. Va más allá, tiene algo que ver, pero va más allá. Las marcas del Evangelio son la justificación, la adopción y la santificación.
que realmente haya sido justificado, haya sido adoptado y santificado. Y cuando digo santificado, estoy hablando, como se conoce teológicamente, de las 3 santificaciones. Cuando el Señor nos aparta para Él, la santificación progresiva, que estamos en este proceso de santificación, perfeccionándonos, trabajando en las buenas obras que Él preparó de antemano, hasta que lleguemos a la santificación final, cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él. Quiero terminar con Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Amén. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De esta ley. Hermanos, con esto concluimos nuestro artículo número 3 del decreto de Dios. Y hermanos, vamos a hacer algo diferente, algo diferente. El próximo miércoles, si traen su confesión de fe ahí, ¿sí? Váyanse al artículo 26. Artículo 26. Párrafo número 4. Amén. ¿Cómo se llama el artículo 26? De la iglesia, ¿verdad? El párrafo 4 dice de esta manera, te lo voy a leer. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, recordemos que nuestra confesión de fe no es infalible, ¿sí? Está sustentada en la palabra de Dios. Pero, dependiendo de la postura que tú estudies esta confesión de fe, te vas a inclinar un poco. ¿A qué voy con esto? La postura dispensacionalista, ¿a qué me refiero con la postura dispensacionalista? La postura dispensacionalista, aquellos que creen que Dios trabaja por dispensaciones y que faltan algunas dispensaciones por venir y que creen que el Apocalipsis nos habla de un anticristo que está por venir y gobernar el mundo y después del mundo venir en un rapto y todas estas cosas. Quienes manejan esta postura dicen: los hermanos bautistas aquí la regaron. No estamos de acuerdo en esta postura, porque si te fijas, ellos cuando dicen el Papa es aquel anticristo, el hombre de perdición,
ellos hacen una referencia a aquel pasaje de Segunda de Tesalonicenses, donde habla del hombre de pecado, del hombre de perdición. Entonces dicen, ese no era el anticristo. Entonces los hermanos aquí erraron. Pero los que tienen una postura diferente a la dispensacional dicen, no es que los hermanos hayan errado. Los hermanos tenían un propósito muy claro. Recuerda que la confesión de fe se escribió, ¿cuándo? Vamos a ponerle la fecha, la que se publicó, 1689. ¿Sí? Históricamente, antes del año 1800, no se creía en dispensaciones. No vas a encontrar un dato, por más que le escarbes, por más que le busques, por más que le quieras encontrar, no vas a encontrar que antes la iglesia creyera esta postura, que la iglesia se movía en dispensaciones. Tampoco vas a encontrar que la iglesia creyera que la venida del Señor se iba a dividir en dos, en un rapto secreto y luego después donde la gente desaparece y luego después una segunda venida donde el Señor ya se ve visible. Entonces los hermanos escribieron esta confesión antes, donde ellos creían que la venida del Señor no iba a ser una secreta y luego una visible, donde ellos creían que todo ojo lo verá, que Él vendrá y se llevará a su iglesia. Una sola venida. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, hermanos? Vamos a hacer esto. No es que vayamos a brincar la confesión de fe, pero vamos a entrar el próximo miércoles a estudiar Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, como lo vamos a empezar a estudiar, déjame decirte algo muy, muy claro. Y el lunes hablaba yo con unos hermanos. Nosotros, hermanos, hemos sido adoctrinados de tal manera que muchas veces nos hemos quedado, mira, nosotros como cultura mexicana tenemos un grave error. Y te voy a decir cuál es nuestro error. No nos gusta leer. No nos gusta leer. No nos gusta escudriñar. No nos gusta buscar por nuestra cuenta. Nos gusta solamente ver y escuchar. Y es más fácil yo escuchar o ver que yo escudriñar por mi propia cuenta. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Quizás tú tienes una postura de Apocalipsis como llegaste a una iglesia evangélica y así te la enseñaron, porque no creo que te hayas dado tú mismo a la tarea de estudiar y de escudriñar. Tú dijiste, así me la enseñaron, así me la predicaron, así la vieron, así la digo, así la predico, así la enseño, así lo hago y así he continuado. Pero estudiando Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que el libro de Apocalipsis no se interpreta nada más de una manera. Hay hasta 4 o 5 maneras de poder interpretarlo. Va más allá. Va más allá. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo de estudiar esto, hermanos? ¿Para qué vamos a estudiar esto? Uno de las corrientes que se cree de Apocalipsis es que todo era nada más simbólico y que Juan se los estaba pintando de esta manera para que la iglesia lo pudiera entender. No iba algo más allá, no es que las cosas estuvieran sucediendo, dicen algunos teólogos, es como contarle un cuento a los niños, para que el niño lo pueda entender. Te voy a poner un ejemplo, ¿recuerdas las películas de Narnia? Hablan el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo? Escribir como un cuento para que los niños pudieran entender el Evangelio. Es de Lewis, ¿no? Lo hizo de esa manera, por eso encuentras que un león fue sacrificado. Entonces, ellos dicen, así fue como Juan se los quiso contar a la iglesia primitiva. En mi opinión, no estoy de acuerdo con esa postura. No te asustes y no crees que te voy a venir a contar un cuento de niños. No estoy de acuerdo con esa postura.
¿Cuál va a ser mi objetivo de ver Apocalipsis? Obviamente vamos a ver las posturas que existen, no todas, sino las más fiables o las más aceptadas por la iglesia. Pero mi punto aquí es, hermanos, que yo quiero llevarte a ver que el libro de Apocalipsis es un libro que trae esperanza para todo creyente. ¿Quién de nosotros cuando está atribulado, cuando está angustiado, cuando está tomando persecución, cuando está en un problema, dice, voy a ir a leer Apocalipsis? ¿Por qué? Porque nos lo han pintado de una manera que eso todavía no sucede. Todo eso hasta después. Y todo es así como de misterios. Y yo quiero mostrarte Apocalipsis de la manera que es esperanzadora. Tan esperanzadora que es una carta más. No olvidemos eso. Así como lees Efesios, así como lees Colosenses, así como lees Gálatas, es una carta que trae esperanza para la iglesia de todos los tiempos. Y que no estés adivinando ni pensando en decir, ¿y ya está la última guerra? ¿Y este ya será el anticristo? ¿Y quién vendrá? ¿Y qué sigue? ¿Y me pondrán el chip? ¿Y la vacuna? ¿Y no es la vacuna? ¿Y viene aquí? ¿No viene acá? ¿Y si la tarjeta? ¿Y si esto? Lo que yo quiero llevarte es que encuentres esperanza en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver, hermanos, para poder ver esto, necesitamos ver quién escribió Apocalipsis. Juan. ¿Sí? No hay ninguna duda que fue Juan. ¿Sí hay duda o no hay ninguna duda? No hay ninguna duda que fue Juan quien lo escribió. Antes de leer Apocalipsis, yo te voy a recomendar que leas la primera carta, la segunda carta y la tercera carta de Juan. ¿Por qué crees que te estoy recomendando esto? Esta semana que lo leas, tan cortitas, primera, segunda y tercera, para que tú entiendas el lenguaje que Juan usa. Cada escritor tiene su lenguaje. La tercera carta de Juan, ¿a quién va dirigida? Ya me estoy picando con el estudio, pero vamos a ir más para allá. ¿Cómo dice? ¿A quién va dirigida? ¿A quién? Pero ¿cómo dice? ¿A la señora? ¿A la señora? ¿O cómo dice? ¿Cómo dice Juan? ¿O la segunda es? ¿La segunda? ¿La segunda? ¿A la señora qué? ¿Cómo dice? ¿A la señora qué? A la señora elegida y a sus hijos. Al decir la señora elegida y a sus hijos, ojo, hermanos, ojo, présteme atención, ya voy a terminar. Al decir a la señora elegida y a sus hijos, algunos católicos romanos, dicen que esa carta no entra dentro del canon, no están de acuerdo, porque va escrita hacia una mujer y no lleva una inspiración. Pero la pregunta es, ¿Juan se la está dirigiendo realmente a una mujer o está llamando a la iglesia señora? ¿A quién llama señora? A la iglesia. Esa es la forma de escribir de Juan, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué en Apocalipsis le cambiamos las cosas? Cuando habla de una mujer que va a dar a luz. Por eso les digo que les dejo de tarea y lean el vocabulario o entiendan el vocabulario de Juan. Primera carta, segunda carta y tercera carta.
¿Por qué, hermanos? Dentro de esto. Porque ahí vamos a encontrar muchas cosas, muchas cosas. Dentro de ellos, Juan nos habla que el anticristo ya está, dice. ¿Sí o no dice eso? El anticristo ya está. Y segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hacen esto es el engañador y el anticristo. No dice un anticristo, el anticristo. Por eso les digo, entiendan el lenguaje de Juan para poder leer, para poder empezar a estudiar Apocalipsis. ¿Sale? Y yo sé que ahorita pueden decir, ay, ¿eso qué, pastor? Pero vamos a entenderlo, hermanos. Vamos a comprenderlo. Vamos a ir pasito a pasito, poco a poquito. Poco a poquito. No vamos a llevar prisa. ¿Sale? Para poder entender esto. Entonces, próximo miércoles iniciamos con el estudio de Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Hermanos, también quiero hacerles un comentario. Y quiero hacerles este comentario. No lo iba a hacer porque no quiero que se malentienda o se malinterprete. Pero lo voy a hacer por cuidado y por seguridad o por, ¿cómo te puedo decir? Por 2 años hemos trabajado en una constitución. Hemos trabajado en una constitución y al estar haciendo esta constitución estamos definiendo artículos, qué es lo que cree la iglesia en cuanto a doctrinas, qué es lo que cree la iglesia en cuanto a forma de gobierno, en cuanto a todas estas cosas. Entonces, y lo quiero hacer yo porque no quiero que después algún hermano se le salga y diga, ¿por qué el pastor nunca lo comentó? Dentro de todo esto que estamos estudiando, estos artículos y estamos haciendo esta constitución, es porque gobierno obviamente nos lo pide. Nosotros tenemos que entregarle al gobierno qué es lo que creemos como iglesia, cuál es nuestra forma de gobierno, por dónde caminamos, por los estatutos que estamos. Y ya estamos trabajando eso, el hermano Juan nos está apoyando eso para mandarlo a gobierno. Y dentro de eso, hermanos, en nuestra constitución viene, y tenemos que ser muy congruentes con lo que viene en nuestra constitución. Dentro de nuestra constitución viene que solamente aquellas personas que están dentro de un ministerio, y cuando hablo de estos ministerios, estoy hablando de estos ministerios que tienen que ver referente a la enseñanza o a discipular o a instruir a alguien más, como los que están de ujieres, como los que están en la alabanza, como los que están con los niños, como los que están participando en la predicación o que tienen alguna reunión familiar. Estos servidores, dice nuestra constitución que deben de ser miembros de esta iglesia local. Miembros de esta iglesia local. Entonces, hermanos, para nosotros tener esta congruencia de que los que están sirviendo en estos ministerios son miembros, hemos dado de alta como miembros a aquellos hermanos que están dentro de los ministerios. ¿Me explico? Con eso no quiero decir, y que quede muy claro, y por eso lo quiero decir yo, no quiero decir que aquellas personas que en este momento no están dadas de alta como miembros de esta iglesia, no quiere decir que no puedan ser miembros de esta iglesia. No, simplemente tenemos que poner congruencia en nuestra constitución. Si nuestra constitución dice que los que sirven en un ministerio de estos deben de ser miembros, tenemos que darlo de esta manera. No podemos mandar a gobierno algo que todavía no estemos haciendo o estemos ejecutando. Por eso tenemos que ser congruentes. Aunque seguimos estudiando la confesión de fe y se ha hablado con los hermanos que están dentro del ministerio y obviamente son hermanos en los cuales hemos confiado y por eso están en esta parte de la enseñanza, que pueden enseñar a alguien más, es por eso que hemos decidido dar de alta a estos hermanos para poder empezar a trabajar. ¿Qué seguimos haciendo, hermano? Estudiando la confesión de fe, terminamos la confesión de fe
yo creo que vamos a acabar Apocalipsis, vamos a ir un poquito más acelerados, no por la prisa de querer dar de alta ya a otros miembros, no nada más por eso, sino porque ya los temas que siguen son temas que hemos estudiado dentro de la iglesia, ya, y son muy conocidos, entonces los vamos a estudiar, pum, pum, ya no tanto como a profundidad, como lo estamos haciendo. Lo que sí me interesa es estudiar en profundidad el libro de Apocalipsis, ¿sale? Por eso quiero hacerles este comentario, hermanos, porque no quiero que a lo mejor algún hermano después diga, es que pues el pastor cuando dijo que nosotros éramos miembros, a ver, ¿cómo? Por eso quiero ser claro y quiero darles este aviso, ¿sí? Entonces, dentro de ello, hermanos, es esta una de las causas que lo tuvimos que hacer, pero seguimos trabajando como iglesia, seguimos creciendo como iglesia y después dar de alta a otros hermanos como miembros de la iglesia cuando terminemos de estudiar estas posturas. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por estos temas en los cuales hemos estado hablando sobre la confesión de fe. Eran estos temas, Señor, en los cuales teníamos que profundizar, eran necesarios, y ahora pasaremos a un tema, Señor, en el cual debemos profundizar. Queremos predicar este tema, Señor, con temor y temblor, lo más apegado a la palabra, lo más apegado a la Escritura, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder, Señor, exponer tu palabra correctamente. Yo te pido por cada uno de los hermanos, Señor, que está en este lugar, bendícelos, guárdalos, permíteles que lleguen con bien a sus hogares, así como vinieron con bien aquí, Señor, permite que lleguen con bien. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. ¿Cuándo hay reunión ya? Viernes, ¿verdad? ¿Tienen reunión? ¿Sí? Viernes, nos vemos las que puedan, mujeres, aquí viernes y ya hasta el domingo, ¿verdad? Ok, Dios me les bendiga.